Agradezco la invitación a la Cámara de Diputados, en especial al diputado Ignacio Mier Velasco, por esta participación en los conversatorios. La inquietud que siempre nos tiene presentes es escuchar versiones como la que hace un minuto escuchaba con atención del periodista Arturo Zárate. Es una de las tantas historias que en nuestro país día a día conocemos. En el ámbito forense cotidianamente tenemos historias, casos que resolver, en los que efectivamente la voz única que se escucha en los debates de juicio oral es justicia. Justicia para las víctimas, justicia para los acusados, y es el gran pendiente del Estado mexicano. Con gran detenimiento me he percatado que el actual Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su gestión, ha puesto especial énfasis en el Poder Judicial. En una visión humanista que él tiene, ha referido en diversas participaciones, y de las cuales coincido con él, que el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial local en cada una de las entidades de nuestro país, se nutre de los operadores de justicia que egresan de las universidades, de las facultades de Derecho. Todos hemos pasado por una universidad, los operadores del sistema de justicia. Y con detenimiento, recordando aquellos primeros semestres de la licenciatura en Derecho, recordaba el texto de el jurista García Maínez, en donde en su libro Introducción al Estudio del Derecho abordaba muchos temas filosóficos de justicia. En la actualidad, en las facultades de Derecho, y consultando los planes de estudio, a los abogados se nos enseña las diferentes áreas del derecho civil, penal, familiar, administrativo, entre otras. Sin embargo, ese tema de justicia, esos temas filosóficos, los hemos dejado a un lado, y ya por cuenta propia de los estudiantes de Derecho es que nos nace la inquietud de abordar temas tan profundos que cotidianamente los escuchamos. Y como lo decía hace un momento mi antecesor, el periodista Arturo Zárate, es el clamor de nuestro país, de nuestra sociedad, de la población, de las personas, la justicia. Pero ¿cómo vamos a llegar a este anhelo de justicia para nuestro país? Precisamente cuando el Poder Judicial tenga esta transformación que llama el Ejecutivo Federal, y que la voy a matizar en una revolución judicial. Una revolución judicial que deba permear desde la Suprema Corte de Justicia en la designación de ministros, y vaya escalando hacia la designación de magistrados, primeramente en el ámbito federal, y a nivel local de magistrados y jueces en cada uno de nuestros estados, y que esa designación precisamente atiende al momento en que se vive y al espacio que se va abordando. Sin embargo, con detenimiento podemos nosotros consultar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las convocatorias que se expiden en este órgano judicial, y vemos con recelo que cada una de las convocatorias que publican en el Poder Judicial de la Federación para cargos de jueces, de magistrados, son convocatorias internas. ¿Esto qué provoca al interior de ese Poder Judicial de la Federación? Pues que al interior de la propia instancia sean sus jueces, sean sus magistrados, sin permitir que a través de convocatorias abiertas, públicas, se permita el ingreso de colegas abogados con suma preparación, con capacitación, con experiencia. Recuerdo hace algunos años el maestro Arturo Flores Albó, destacado profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional, señalaba el Poder Judicial de la Federación llamado Poder Familiar de la Federación. El maestro Flores Albó
recuerdo 5 o 6 años atrás, fue duramente cuestionado, inclusive por voz de él, hostigado en sus asuntos que llevaba al interior del Poder Judicial de la Federación, por haberse atrevido a señalar que se trataba del poder familiar de la Federación. Esto al día de hoy, y es la gran inquietud, advierto, del Poder Legislativo, del Ejecutivo Federal, el poder provocar esta revolución judicial, que los ministros sean designados a través de estas convocatorias públicas abiertas, y que no se trate de colegas abogados que lleguen a esos altísimos responsabilidades para nuestro país, que provengan del Ejecutivo Federal o que provengan de instancias, voy a referir ejemplificativamente, de retribución de impuestos, sino que realmente esta convocatoria pública abierta, atienda a la intervención de todos los participantes en nuestro país, que no solamente sean aquellos que pertenezcan a algún sector y que pertenezcan al servicio público, que tengan esta oportunidad de acceder a la Suprema Corte. Esta convocatoria pública abierta va encaminada precisamente a que a través de un proceso transparente pueda seleccionarse a los mejores ministros. Esto va muy enfocado, y como lo escuchaba hace un momento del diputado Ignacio Mier, en esta intención de transformar el Poder Judicial, acotar inclusive el nombramiento de los ministros. Al día de hoy, y así se ha conservado, el nombramiento por 15 años de los ministros podría acotarse. Un ejemplo claro de lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado de México, en donde la designación de jueces y magistrados en esa entidad federativa se ha reducido nombramientos por 6 años, inclusive a sometimiento de evaluación para su continuidad. Un ejercicio muy similar podríamos transparentar en el Poder Judicial de la Federación en la Corte. Un nombramiento de ministros de la Corte que se pudiera reducir y que inclusive al concluir ese periodo pues sean sometidos, así como ocurre con los legisladores, como lo planteó el Ejecutivo Federal en su momento hace un par de años, en esa revisión de su actuación. Me parece que esto impactaría trascendentemente en la transparencia del Poder Judicial, en la revisión y rendición de cuentas, y precisamente a nivel local, en lo que permea en cada uno de los estados la circunstancia de establecer la designación, porque escuchaba con detenimiento a mi antecesora, periodista Zárate, de decir, es que el magistrado se refería para acceder ya a su jubilación o a su retiro, tuvo que resolver de determinada manera. Esto también es un tema sumamente importante en el Poder Judicial. Esta transparencia que debe existir en la designación y nombramientos, porque es paradójico que en los procesos de selección, en los nombramientos que se efectúan al interior de los poderes judiciales, en un primer plano acreditan exámenes, cumplen con todos los lineamientos, son aptos para recibir la designación. Sin embargo, ya en el desempeño de las funciones, sorpresivamente no era lo que se esperaba, o las expectativas eran altas, y ya en la función jurisdiccional resulta que no satisface pues los lineamientos para los cuales fue sometido. Entonces, en esta revolución judicial a la cual le denomino, partiendo del interior de la Suprema Corte de Justicia, y que debe abarcar a los nombramientos de magistrados y jueces, el Poder Judicial tiene una gran oportunidad, y espero con el resultado de estos conversatorios se planteen iniciativas en donde a los ministros, primeramente, se abra la convocatoria pública, a los magistrados del Poder Judicial de la Federación, magistrados locales, igual sea a través de convocatorias públicas abiertas y a través de evaluaciones que se sometan, y que va a ir reducido a estos nombramientos con menor número de tiempo. ¿Qué sucede? Y citando al maestro Flores Albor cuando decía este tema del poder familiar de la Federación, con tristeza vemos que se presenta el nepotismo, es decir, la oportunidad que tiene un magistrado, un juez, de nombrar a su familia,
de que estén sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, sus parientes cercanos. ¿A qué atiende esta circunstancia? Precisamente cuando son nombramientos tan extensos o cuando ya una persona está en el cargo durante un tiempo considerable, hablo 10, 15, 20, hasta 30 años hay supuestos, pues se crean esos cotos de poder en donde pues, solamente ya al parecerse o al considerarse ya casi inamovible, pues tiene la oportunidad de estos excesos que repercuten en el ámbito del Poder Judicial, en la impartición de justicia. Entonces, otro tema sumamente importante que considero debe abarcar esta revolución judicial es la circunstancia de la prohibición o la revisión que se tenga que hacer en los nombramientos de subalternos, ya tratándose de magistrados y jueces. Esta circunstancia va a evitar el denominado nepotismo, que también afecta al Poder Judicial y en donde, pues si retomo el inicio de mi explicación, si son esas convocatorias cerradas, convocatorias al interior del Poder Judicial de la Federación, pues impide que externos, colegas, abogados brillantes, estudiosos, preparados, pues puedan acceder y que el candado que me refería hace un momento de nombramientos con una temporalidad más corta, 6 años, 8 años, pues va a provocar esta rotación y este cambio de operadores del sistema de justicia. Partiendo de lo que decía hace un momento el diputado Mier, en cuanto a desde hace más de 100 años seguimos el mismo procedimiento de nombrar ministros, pues empezaremos por reducir esta designación. Ya el cargo de ministro, el cargo de magistrado, de juez, pues ya es un privilegio para cualquier abogado poder desempeñar esta función. La circunstancia última que me gustaría también abordar, y esto va íntimamente relacionado, porque escuchaba el anterior caso, pues que va a la materia penal, pero también esto permea en el orden de la materia civil, familiar, en donde también escuchamos historias que trastocan este tema de la justicia y en que cotidianamente aquí en el ámbito forense escuchamos a las víctimas, a los acusados, el reclamo de justicia. Son puntos que me gustaría exponer y que con esta inquietud que tiene la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, de transformar el Poder Judicial, le denominaba hace un momento de revolucionar el Poder Judicial, de que en realidad hace transparente la actuación de los jueces, porque la semana pasada veía los casos que ejemplificaba el presidente López Obrador de varios juzgadores, en donde escuchaba en Veracruz, en Guerrero, han ocurrido, Morelos, por citar algunos, han ocurrido situaciones irregulares. Son algunos de los ejemplos en que efectivamente se deben transparentar, hacer públicos y efectivamente que esas investigaciones que se inician, todos conozcamos en qué concluyen. No solamente el indicar, y por citar lo que mencionaba hace una semana el Ejecutivo Federal, de lo que ocurrió en Veracruz hasta hace algunos años, de estas personas que les denominaban los porquis, y que quedó en el olvido ya en aquel entonces sonó y años después lo volvemos a escuchar, y eso porque el presidente López Obrador lo vuelve a retomar, en que el gobernador de Veracruz vuelve a señalar, es que ese juzgador de aquel asunto de hace algunos años todavía sigue en funciones, y entonces no supimos en qué sucedió o en qué acabó aquella investigación. Esta transparencia a la cual me refiero es la actuación de jueces, magistrados, ministros. El caso más emblemático de apenas hace algunos meses de la dimisión del ministro Medina Mora, pues es algo emblemático para nuestro país, en donde precisamente en ese nivel del ministro Medina Mora tuvo que dimitir, pero aquí en esa transparencia que tanto comento, sería interesante preguntar a la Fiscalía General de la República qué pasó con aquellas investigaciones que se tenían por las sumas de dinero que
había transferencias y demás. ¿Qué pasó con esas investigaciones del exministro Medina Mora? Y eso va a permear precisamente en transparentar la actuación de los jueces, en que tanto el órgano público, el ente público, llámese ejecutivo, legislativo, judicial, pues rendan cuentas al pueblo, a la ciudadanía, que somos los que estamos encargados de conocer en qué trastoca la intervención de todos los operadores del sistema de justicia. Me indican que es el tiempo que me concedieron para exponer algunas ideas y aquí en la cotidianidad del sistema de justicia. Decía hace un momento mi presentadora, que agradezco la presentación, que hice un receso precisamente en un juicio para venir a platicar con ustedes y que agradezco la oportunidad de utilizar la tecnología para poder intervenir y que sea de utilidad para esta transformación, revolución del Poder Judicial. Muchas gracias.